Bueno, tenemos ahí la placa de la abogada Janina Ferreira, por supuesto, viviendo nuestros derechos, 3462-65-3360. Trae cada tema la abogada que a mí me ponen por ahí, me pone muy nervioso, pero me gusta esto, ¿no? Seguros. ¿Qué Seguros. falta con la... ¿Qué pasa ¿Qué con la falta de pasa? pago y si existe mora automática de seguros? ¿Qué es la mora automática, ¿Qué es además? la Por mora estas cosas que automática? aparecen en esos términos en Buenas el tardes, derecho. bienvenida. Buenas tardes, Ahí perdón, está. es verdad. No, es no, yo verdad. no la saludé, estuve mal yo. Ahí está. Arrancamos. Ahí está. Perdón, ¿qué tal? No, Muy buenas bien. tardes. Digo, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Se refiere a qué? ¿Al seguro médico, al seguro de vida, al seguro de auto? ¿A qué? Puntualmente la consulta vino a raíz, nosotros tenemos a partir de estos espacios y de viviendo nuestros derechos muchas consultas y aparecen temas que me parecen importantes. Uno tenía que ver con esa mora automática, pero específicamente de los contratos de seguro automotor, Sí. que depende de la póliza que cada uno contrate. El punto era, las consultas tenían que ver con personas que pagan su seguro, que esto se amplía para todos. Digo, la consulta más general es con respecto a los automotores y las motos, que la mayoría paga la cuota de su seguro a través del débito automático, es un Sí. mecanismo bastante común, cada vez más común, y a veces por algún motivo, por alguna falla, por alguna cuestión a lo mejor bancaria o alguna cuestión de insuficiencia de dinero que a veces pasa, resulta que no se debita, el pago no está acreditado para la compañía de seguros y al momento que hay algún tipo de conflicto o uno necesita o recurre a ese seguro, el seguro lo que le contesta es no, no está pagada la cuota. La ley de seguros dice que hay mora automática, esto significa no me pagaste la cuota, automáticamente se corta lo que sería la cobertura del seguro. Pregunta, perdón que la corte. Pregunte. El 5 de agosto vence el seguro. Yo lo pago. Sí. O sea, me lo debitan Se lo automáticamente. debitan. Sí. Pero ese débito tendría, ante mi ignorancia, tendría que automáticamente el 5 de agosto caer en la compañía de seguros. Caer, exactamente. Acreditarse el pago. Acreditarse. ¿Y qué pasa si no cae? Cae el Ese es 7, el punto. 8 y el 6 de la mañana tenés Tiene un un accidente. accidente. Ese es el tema. Muchas compañías de seguro aplican. Acá hay primero hacemos una explicación teórica y después vamos a la práctica. Bien. En la teoría, en el marco jurídico, como decimos nosotros, hay dos leyes importantes en este caso. La ley que es específicamente del contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor. Sí. ¿Por qué es importante la ley de defensa del consumidor? Porque regula en general los contratos de consumo. Y después cada tipo de contrato en específico tiene su legislación. El contrato cuando uno va y contrata un seguro, firma un contrato. Sí. Ese contrato tiene cláusulas. Sí. Normalmente, como suele pasar con este tipo de contratos, como cuando uno va a un banco a sacar un crédito y demás, no lee chiquita, todo, claro, no lee y todo. ahí te matan. Ahí hay algunas cuestiones que suelen ser abusivas. Entonces, está la legislación específica, que es la ley de contrato de seguro, pero está de garantía, sería, o de respaldo, la ley de defensa del consumidor, que me da la posibilidad de, si ese contrato, por ejemplo, fue abusivo, que yo me pueda defender como asegurado. Entonces, la ley de contrato de seguro, que es la específica, habla de la mora automática, que es este caso. Para el día 5 yo tenía que tener acreditado el pago y por algún motivo no está, el seguro dice listo, yo no te cubro porque existe la mora automática. Pero por suerte, en el derecho argentino está la ley de defensa del consumidor. ¿Y qué dice esta ley en relación a los consumidores? Todas las cláusulas cada vez que hay un contrato de consumo se interpretan a favor del consumidor, en este caso, a favor del asegurado. O sea, si en un conflicto judicial hay dudas acerca de la interpretación de ese contrato, siempre va a ser a favor del consumidor o del asegurado. Eso es súper importante a la hora de que uno tiene que hacer algún reclamo con esta compañía que a lo mejor no le está cubriendo. Segundo, con ley de defensa del consumidor, uno puede encontrar en esos contratos cláusulas abusivas, con las cuales se pueden declarar nulas esas letras chicas, digamos, si se considera que esas fueron cláusulas abusivas y el consumidor, en este caso el usuario del seguro, no tuvo forma de enterarse o de saber que esa era una cláusula que estaba vigente en ese contrato. Y tercero, la ley de defensa del consumidor le pone en cabeza, en este caso de las compañías de seguro o de las empresas, el deber de información. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy incumpliendo el pago y que por algún motivo la compañía de seguros detecta que ese pago no se acreditó, me tiene que informar, me tiene que notificar, me tiene que poner en mora la compañía.
el reverso de esto es la mora automática. La mora automática de la ley de seguro dice, no se cumple, yo no le tengo que avisar a nadie, ya está escrito en el contrato, ya lo dice la ley de seguro, la plata no está, la cobertura tampoco. No va. Eso es en específico. Mucho. Esto sucede, pareciera que no, porque uno cree tener la tranquilidad que a lo mejor está con el débito y entonces deja hasta de controlar efectivamente, inclusive si se ha debitado. Muchas veces hay problemas con los bancos y a veces hay insuficiencia de dinero que por algún motivo, bueno, a uno se le pasó. El punto acá es si la compañía de seguros tiene el deber de informarnos a nosotros, usuarios o consumidores de ese contrato de seguro, que estamos incumpliendo. Entonces, por ley de defensa del consumidor, la aseguradora me tiene que notificar a mí que yo estoy incumpliendo. ¿Y de qué manera? De manera fehaciente, poniéndome un plazo, y a partir de que yo no cumpla en ese plazo que se me está informando, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. O sea, frente a esa mora automática aparece el deber de comunicarme de la compañía de seguros y ponerme en mora, digamos. A partir de la notificación que me llega de manera fehaciente, yo sé que estoy incumpliendo, voy y pago. Porque si no pareciera una cosa bastante tramposa, esto de la mora automática, sobre todo cuando existen estas cuestiones donde a veces el vencimiento a lo mejor en el contrato decía que iba a cambiar y yo no lo leí. Digo, estas cuestiones que a veces también hay obviamente una responsabilidad de cada uno de nosotros. El otro problema también sería que el contrato venza casualmente un día viernes. Bueno. ¿Sí? Viernes 31, por decir algo. Sí. Y vos choqués el sábado a la noche. Sí, exactamente. Pero resulta que la guita entra recién el día lunes, Claro. en algunos casos, no siempre. No siempre. Y a veces y ni siquiera son cuestiones que uno maneja, porque en toda esta cuestión del débito automático, donde además a lo mejor uno percibe un ingreso en su cuenta de banco, en su caja de ahorros, y no tiene solamente el débito automático del seguro. La mayoría hoy tiene muchas cosas que te están adheridas. Otras, hemos charlado acá de los convenios de descuento. Sí. A lo mejor hay un crédito. Me parecía como que el primero que llega se lleva la mayor cantidad de dinero. Entonces, frente a una insuficiencia que puede haber, que inclusive es, hasta diría, inculpable en el sentido de que, bueno, puede suceder, puede haber una cuestión bancaria también de la transacción que tiene que hacer el banco y que por algún motivo no se hizo y no se acreditó en tiempo y forma de acuerdo a lo que estaba establecido en el contrato. Por eso es importante ahí, muy importante, que cuando uno se vaya a defender, porque digo, esto es un tema muy puntual de las compañías de seguro. Yo creo que cada uno de los que está en su casa está pensando y se está acordando de algún momento que fue al seguro y le dijo, no, por este motivo, por H, por B, no te cubro. Las compañías de seguro parecían las obras sociales, lo que hemos charlado acá. Primero es no. Bueno, después si me lo discuten, veo a ver qué pasa. Claro. Entonces, hay como una tendencia de las compañías de seguro, no todas y no por generalizar, pero hay una tendencia donde muchas veces el asegurado va creyendo que está tranquilo, que tiene su póliza vigente, que está todo bien, y se entera que por algún motivo el seguro no está cumpliendo del todo. Ahí es súper importante saber que existe la Ley de Defensa del Consumidor. Cuando hablamos nosotros en derecho también de la jerarquía de las leyes, alguien también podrá decirme, bueno, pero hay una ley de contrato de seguro que es específica y hay una ley de defensa del consumidor que en jerarquía están en el mismo lugar, digamos. ¿Por qué me haces valer esta ley de defensa del consumidor y no me haces valer la ley de contrato, específicamente la de seguro? Es verdad que están en la misma jerarquía las dos leyes, pero como se entiende, y si uno lo discute y lo lleva a la justicia, se entiende que la relación y el contrato que yo tengo con la compañía de seguros es un contrato de consumo, no solamente tengo la Ley de Defensa del Consumidor, sino tengo el artículo 42 de la Constitución Nacional que tiene rango constitucional. Y ahí, de alguna manera, la ley de contrato de seguro queda por debajo de lo que entiende la Constitución Nacional, que está por encima, como sabemos nosotros, de todas las leyes nacionales. Entonces, es importante a la hora de que si las compañías, primero controlar realmente, tener un poco la precaución de ese control, es importante hacerlo, pero si por algún motivo se pasa y están estas circunstancias que en el interín, entre que no se acreditó, me quieren usar esta mora automática y me dicen, no, el pago no está, entonces no tenés cobertura, saber que por ley de defensa del consumidor se puede pelear, entre comillas, y que la compañía de seguros, cuando uno judicializa, hay mucha jurisprudencia, esto es importante, mucha jurisprudencia que le da la razón a los asegurados y le pone en cabeza de la compañía de seguros el deber
el deber y la responsabilidad de informarle al asegurado que no está, bueno, una vez que se lo informaron, le pusieron un plazo, se lo informaron de manera fehaciente y el asegurado ya no cumple, bueno, ya otra historia. Sí, ahí no eso le va a está. cubrir, ahí va a ir a la justicia y le van a decir... Lo que siga pasa es que adelante. hay que leer también la letra chica, ¿no? Sí. Nadie lo lee, por Nadie lo supuesto. lee, eso suele pasar en los contratos de seguro, suele pasar en los créditos, digo, le aparecen 5 hojas a uno y uno firma y firma, y si en el momento, también esto hay que decirlo, si uno en el momento, vamos a pensar que tomará la precaución de leer absolutamente todo y decir, che, esta cláusula la podemos discutir, te No. van a decir que no, y te van a decir, bueno, vaya y busque otra compañía de seguro, vaya y Claro, busque otro lugar. seguro. Entonces, ahí es donde la ley de defensa del consumidor es importantísima. Es la verdad que en muchísimos casos se puede aplicar, y en la mayoría de los casos, como está este indubio, veo que es más común escucharlo en la parte penal, el indubio pro reo, en caso de duda, a favor de la presunción de inocencia del reo en lo penal, digamos. El reo, un término muy antiguo. Me que ya no- habla en términos Acá es ¿cómo indubio, es? Indubio indubio pro consumidor. Esto es para que pro aprenda a hablar en latín. latín. Bueno, lo único que me falta también. A ver. Indubio pro consumidor, ¿qué quiere decir? En caso de dudas Claro. de acerca de lo que se estaba tratando, vamos a estar, la interpretación va a estar a favor siempre del consumidor y no de las empresas que tienen la posibilidad por ahí de redactar estas cláusulas que se llaman leoninas. Leoninas. Cláusulas leoninas, que son cláusulas abusivas y que a veces están en la letra chica y a veces no tanto. Entonces, lo de la letra chica siempre es muy importante, y la ley de defensa del consumidor lo toma, sabe también en qué casos, por ejemplo, cuando hay ofertas o cuando hay publicidades que se hacen de productos que están con algún tipo de descuento. Veo que es muy común también ver que, por ejemplo, se pone un producto Sí. con un descuento y hay una leyenda abajo que dice hasta agotar stock. Sí, cuando vos llamás ya está agotado. Y ya el está stock. agotado. Bueno, la ley de defensa del consumidor obliga a las empresas que hacen ese tipo de publicidad poner cuánto tenés en stock. Pero tampoco, eso es. Bah, perdón, ¿eh? Ahí ya me va a discutir algo. No, pero que digo, está bueno. ¿Cuánto tenés en stock? 75.550. Sí, sí. Bueno, mostrame los 75.550 que vendiste. Independientemente. Y no te lo van a mostrar. Bueno, pero sí hay un deber de información. Que después, porque después discutimos otra cosa. Lo primero que yo le digo es que la empresa que va, por ejemplo, ya no fuimos del seguro, ahora vamos a volver a hacerlo, Sí. pero un paréntesis. La ley dice, en este deber de información Sí. que tienen porque hay un contrato de consumo y se entiende que hay una parte que es más débil que la otra, en este caso el consumidor, y que está protegido legalmente, obliga a ese deber de información. Decime, porque hasta agotar en stock puedo tener uno y termina siendo una publicidad engañosa. Sí. Porque hago que un montón de gente llegue a mi comercio a buscar eso que yo puse en stock, teniendo 1, 2 o 3, y la gente termina después llevándose otro producto que era más o menos igual a otro precio. Entonces termina siendo una cuestión engañosa para el consumidor. Si el tipo te pone, o la empresa te pone, tengo 75.000 lavarropas. Y vos llamaste y dices, no, ya está agotado el stock. Sí, sí, ¿qué? eso Vos no le puede- podés decir al no, tipo, no, a ver, no, mostrame no. el stock, mostrame No, los no, no. 75.000 vendidos. Y ahí está, entonces estamos engañados en la No, misma. no, ahí lo que sucede es que no es la misma situación en cuanto al deber de informar de lo que vos pones y de por qué, si se discute, si vos pusiste lo que tenías tanto en stock y al momento que la persona fue a Bueno, tenés comprar que no ver tenía más, y bueno. Tenés que y ver ahí- el llamado, el y horario sí, de la facturación, todo. Y sí. Y entonces decimos, sí, As- me compro, hacían- compro sí. el lavarropa del negocio de enfrente. Es muy común y todo está protegido, y que no todos los usuarios y los consumidores lo usamos. Sí, ¿cuál? Porque son muchas situaciones. Esta es una. Otra es, hay un precio en góndola y cuando voy a la caja me pasan bueno, otro eso sí, precio. sí. Entonces, hay mucha gente, aunque uno creyera que no y que podría ir a la caja y ir y venir, hay mucha gente que en el momento dice, bueno, lo llevo igual. No. Y hay una diferencia que a lo mejor uno dice, bueno, no es tanto, son unos pesos nada más, lo llevo igual. Está mal, porque lo que está en góndola tiene que estar también en el precio Se de olvidaron la de caja. remarcarlo, te dicen, dicen bueno, eso. déjalo ahí. se Sí, o termina uno la lo puede historia. dejar o puede exigir que le cobre, porque también ahí está la cuestión, porque uno como consumidor tiene que resignar haber comprado algo que lo vio, que se lo publicitaron, que le Sí. pusieron un precio y que después le cambian la bocha, entre comillas, cuando Sí, llega a la bueno, caja. hay mucha gente que discute eso. Yo, la verdad que ya no tengo ganas de discutir en mi vida. Esto vale,
en góndola 100 pesos. Llego allá y me dice 120. Bueno, mirá, ahí dice 100 pesos. No, no puede ser. Bueno, déjalo, listo, no menos. Terminó. Bueno, pero está No voy mal más. sí. No Bueno, voy más. es una opción, Es claro el claramente es tema. una opción que uno, pero sí también se puede denunciar a esa empresa que está haciendo ese tipo está de bien, cosas. sí, se puede denunciar. Sí, porque son publicidades de alguna manera que engañan al consumidor. E insisto en esta cuestión donde a veces uno lo deja el producto, pero una cosa es un celular y otra cosa a lo mejor un producto de primera necesidad como la Está leche. muy bien, sí. Entonces no es lo mismo Correcto. en el momento tener que decir si dejo o no la leche y si yo quería comprar ese producto, esa marca de ese alimento o de eso de primera necesidad, ese artículo de primera necesidad, no tengo por qué en la caja. Lo que pasa es que muchas veces termina siendo una situación bastante compleja y donde a lo mejor el que está atrás se enoja porque está en la cola del súper. Yo En una el vez- supermercado es muy común que esto Bueno, pase. yo una vez fui al supermercado. Había una gran oferta de vinos. Yo no soy de comprar muchos vinos en mi casa, pero vi la oferta, me gustó, era la marca que a mí me gustaba tomar. Me lo llevé. Abro la primera botella, vinagre. Ah, estaba feucho. Abro la segunda, vinagre. Ah, ya me calenté. Sí, sí. Bueno, agarré las botellas, fui, se las devolví, le dije, métase el dinero en el bolsillo, no vengo nunca más. Y no voy nunca más. Y como es una cadena de supermercados de Importante. gente importante, no le piso ninguno de los supermercados. Sí, sí. No me vengas con precio porque en definitiva, para Sí, vender sí. porquería. Totalmente. Y como yo, en distintos supermercados de estos muchachos, Sí. tienen productos de mala calidad, apagan la heladera, te venden cosas. Entonces, digo, Sí. si la gente sigue yendo, pero no se enojen, ¿eh? Jódanse, muchachos, si siguen yendo. Vayan a donde te atienden como la gente y te dan el mejor precio. Y bueno, lo otro está más barato. Pagás precio por calidad, se terminó la historia. Sí, no debería ser que el precio maneje, porque tranquilamente los comercios pueden tener esa posibilidad de armar ofertas, y de Sí. que es una estrategia comercial. Pero poneme el digamos, no nos producto vamos como a ver- corresponde. Ni hablar. Bueno. Otra cosa es la mala praxis en ese sentido, no solamente el engaño por lo que uno compra, sino cuando hay cuestiones ahí bromatológicas y de Bueno. alimentación y demás, ya estamos hablando inclusive de otro tipo de situaciones. Una vez un amigo, en esta misma cadena, compró pollo. Cuando lo fuimos a poner a la parrilla, le digo, "Vos, loco, ¿dónde compraste este pollo? Sí, En tal lado. Ajá. ¿Vos coincidía. sentiste el olor? Claro. Sí. Pero, Sí, sí. Entonces- Ahí la cosa es mucho más grave porque estamos Pero infringiendo claro. otro tipo de normas Bueno, que entonces- obviamente uno va por la defensa del consumidor, pero también no hay que digamos, ir la más a situación lo se que agrava. no hay que ir más a quien te mete el dedo Bueno, en la oreja. esa es una forma de sanción, digamos, más social Y bueno. y no jurídica. Pero además de no ir más, uno podría demandar por ley de defensa del consumidor en esos Sí. lugares. Obviamente, hemos charlado acá un montón de veces que meterse en todo un proceso judicial tiene de alguna manera su costo económico y su costo emocional. Eso no implica que uno esté consciente y conociendo que tiene el derecho, de que después uno decida no hacerlo por el motivo que sea, es otra historia, pero me parece importante que, como dijimos antes, en los contratos de seguro, que es una práctica muy común, es una cosa que suele suceder, saber que si bien está esta legislación específica, hay un deber y que si uno lo discute Sí, sí, y lo seguramente, lleva de alguna obviamente. manera a la justicia o intima a esa compañía de seguros con la ley de defensa del consumidor, la va a hacer cumplir, porque además cuando hay un siniestro puede haber mil cosas, puede Obviamente. ser solamente una rotura material, pero a veces Una puede muerte, haber claro. otro tipo de cuestiones que implican una responsabilidad, que Totalmente. uno cuando tiene seguro está parado en un lugar y cuando no lo tiene queda parado en otro, en términos económicos, ¿no? Sí, 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 La obviamente. cuestión penal va por otro lado. Entonces, digo, en esta cosa tan livianita que a veces tienen las empresas de, bueno, por tal motivo no te cubro, saber que si bien está esta legislación específica, hay un contrato de consumo, o así lo entiende la justicia cada vez que uno lleva los casos a la justicia, que reconoce que hay un contrato de consumo, que reconoce que hay un deber de información, esta mora automática queda desplazada y que hay un deber de información que yo le tengo que hacer saber del incumplimiento y que en caso de duda siempre se va a estar a favor del consumidor. Me parecía importante charlar acerca de esto, sobre todo porque, insisto, suele ser muy común que las compañías de seguro a la hora de tener que cumplir con alguna de las cuestiones que están en los contratos, buscan cualquier tipo de situación. Esta suele ser una de las más comunes. Abogada Janina Ferreira, viviendo nuestros derechos, 3462-653360, la dirección. 9 de julio 478. Bueno,
Muchísimas gracias. Gracias a Nos vemos usted. el jueves que viene. Así es, vamos a traer algún tema ahí también Siempre, interesante. siempre para- me mete a mí en el... Bueno, ¿cuándo será el día que traiga un tema que yo no opine? No creo que llegue ese día, pero bueno.